Hola, buenas noches. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos pasados de humedad. Terrible la humedad. Bueno, vamos a ir esperando a que se unan. Hola Anita, ¿cómo estás? A que se unan un poco más de gente. Dios mío, la humedad está haciendo estragos en los ojos. Buenas noches. Bueno, tranquilos, vayan entrando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Hola Anita, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? O, bueno, nada, voy por las mías cuando empiece a, a contar, a leer lo de Caballo de Troya. ¿Mm? ¿Está todo bien entonces? Hola Gisela. Está todo bien entonces, ¿no? Bueno, mejor así. Eh, bueno, las redes, Astrología Mediática en Facebook, Astrología Mediática en YouTube. Ya saben, suscríbanse, pongan la campanita en funcionamiento. Mañana va a estar subido este vivo ahí, así lo pueden ver quienes no quieren estar en Instagram, está muy bien. En iVoox, Astrología Mediática, que solo los audios, no hay video ahí. Y recordarles que los jueves, menos siempre martes y jueves de último martes y jueves de cada mes, no estoy. Hacemos un descansito mutuo. iVoox, la plataforma de audios, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, Instagram, IGTV. Compartan si les gusta, así también hay otras personas que pueden enterarse de todo esto, que posiblemente no entran en redes y demás, pero bueno, de pronto podrían interesarse por este tema. Y hablando de este tema, vuelvo a decir que esto no tiene nada que ver con la religión. Esto tiene que ver con un conocimiento que nos es dado desde nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos que ver con este conocimiento, no con la religión. La religión es implantada por los hombres, ¿bien? Y por supuesto hay millones de personas que creen en eso y está muy bien. El sentido de poder durante un tiempo acompañarnos con la historia de aquel que conocimos físicamente como Jesús de Nazaret es poder conocer nuestro andamiaje, nuestros pilares psicológicos, como son justamente Jesús de Nazaret, aquel que es aquel que nos imagina, aquel al que podemos llamar nuestro Padre, en este ámbito cósmico es el creador de muchísimos planetas para poder poner en funcionamiento diferentes tipos de vida. Nosotros somos un planeta, una esfera de experimentación, y al experimentar lo que vamos haciendo es justamente configurando una personalidad de determinado tipo, de determinada tipología, que justamente tiene que ver con el propósito o el sentido de que sea un Dios creador, un Dios con minúscula. No es el Dios allá que de los que relatan las religiones. Ese Dios es inconcebible para nosotros. A ese Dios no podemos llegar. Así que nosotros vamos a conocer a nuestro Padre, a un Padre que, por supuesto, en comparación con lo que es ese gran Dios es su abuelo. Y por eso digo, nosotros no estamos hablando de religión, estamos hablando de aquel que nos creó. El universo es mental, somos una consecuencia
de la imaginación de aquel que conocimos como Jesús de Nazaret. Él mismo declara que esta es la llegada a este planeta, que supuestamente se llama Urantia. Eso yo no lo puedo, no lo conozco desde otro lugar. Era la primera vez que yo escuchaba en aquellos años la palabra Urantia, ¿bien? Ese Jesús, Micael de Nevadón dice, Micael de Nevadón, aquel que es Jesús en lo físico, dice que es su séptimo auto-otorgamiento, o sea, su séptima reencarnación. Antes fue un ángel en el planeta de los ángeles, por eso los ángeles son de quinta dimensión, son devas y tienen poder sobre lo físico, bien, tienen un determinado nivel espiritual, junto con el guía espiritual, son los dos pilares que tiene el alma para poder avanzar en cada realidad. En cada realidad el ángel no es el mismo, a no ser que sea ya el nivel de un arcángel, cosa que sucede cuando el alma ha logrado una determinada evolución. No existen los arcángeles de entrada, no, sí, porque mi arcángel, no. Generalmente son ángeles funcionando. El arcángel, por supuesto, tiene una potestad mucho más amplia, tiene un nivel de evolución débica mucho más amplia que un ángel y transmigra y se va transformando espiritualmente como cualquier ser humano, si se quiere. Hola Estelita, como cualquier ser humano, teniendo que realizar aquello para lo que fue creado. ¿Bien? Entonces, no tenemos que mezclar todo. Mezclar todo implica ignorancia, desconocimiento, manipulación de las creencias, no solo de uno, sino de los otros también, porque uno va arrastrando gente, personas y demás que van pensando y van creyendo como uno, sin darse cuenta posiblemente, o sea, no usando el sentido común, cuarto chakra, que no está haciendo lo que internamente es su sincronicidad. Entonces, ¿qué hace? Se empieza a desviar de su camino. Al desviarse de su camino va generando ¿qué? Una dilación o dilatación del tiempo. Y al generar eso, lo que está haciendo es agregando karma. El karma, eso ya me lo habrán escuchado decir 2 millones de veces, no es lo que se dice. El karma es nuestra gran desconexión con la divinidad y en eso estamos trabajando. Bien, entonces fíjense, cuando uno se fija, la información que maneja JJ Benítez respecto de lo que es la vida de Jesús, la vida de nuestro Padre, la vida sería nuestro antepasado, nuestros antepasados cósmicos. Cuando Jesús hace eso, establece una diferencia con la vida de Jesús que hay en Urantia. Por ejemplo, en la vida Jesús, Benítez tiene que contar esta historia que le es encomendada, según dice él, por un mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana, que en el año 75, 77 contacta con él o tiene el viaje, y en el año 80 contacta con él en Estados Unidos y le pasa toda la información. Pero la diferencia con Urantia es que Benítez va a hacer esa información como un caballo de Troya, ¿bien? Va a generar toda una historia para que nosotros podamos conocer, reconocer, recordar nuevamente la historia de nuestro Padre, de aquel que nos imaginó. Por eso Benítez dice que o lo disfraza al mayor, que hace 3 viajes en el tiempo hacia la vida de Jesús, junto con su amigo Eliseo. Son los dos que van en una nave que puede, digamos, retornar hacia ese tiempo. Los viajes en el tiempo supuestamente son más comunes de lo que uno piensa. El problema es que no se puede hacer físicamente, se hace mentalmente. Entonces,
Bueno, son 3 viajes y el que más va a actuar es el mayor, justamente el que le pasa la información a Benítez, que en la vida de Jesús se llama Jasón, ¿bien? Se llama Jasón y es el que va eh, a descargar toda la información que él va a vivir y después Eliseo juntos para que puedan ver la realidad del momento de la vida de Jesús y cómo era en su estado original, no como lo desfiguraron y lo manipularon las religiones. Por eso él juega mucho con el tiempo. Es un trabajo muy Cáncer Capricornio. Benítez es Cáncer de ascendente. En Cáncer, lo que nosotros estamos haciendo ahora, observando nuevamente la vida de Jesús, que es una parte de nuestra historia, que necesitamos recuperar, porque nuestra humanidad va hacia grandes confrontaciones de creencia. Jasón habla, bien, por boca de Benítez, ¿se entiende?, de lo que es el Padre Azul. Y el Padre Azul tiene que ver con eso, con ese Dios que nos imagina, que nos da vida, que tiene diferentes niveles evolutivos también, y que justamente lo que va a hacer es acompañarnos realidad tras realidad, esfera planetaria tras esfera planetaria, en lo que es la evolución de esta parte del cosmos. Una evolución muy física, una evolución muy emocional, una evolución que tiene que ver con la posibilidad de entender que en realidad todos somos hijos de un Dios creador, por eso la imaginación siempre está presente. Y fíjense que la imaginación es lo que a nosotros a nivel de creencia da la posibilidad de imaginar y después materializar. Ahora, un Dios con minúsculas, como es el Jesús de Nazaret que nosotros estamos viendo, es un Dios que imagina mentalmente, pero genera mundos. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros estamos al lado de ese Dios en estado hormiguita, así nomás. Pero desde esta hormiguita hacia los grandes mundos tenemos que ir. Así que fundamentalmente es conocer la información que nosotros tenemos, ¿dónde? En nuestro chakra cardíaco. Por eso esta información es la que va a acompañar a esta humanidad hacia el tránsito de la conexión o reconexión de nuestro planeta con el resto del cosmos. Y eso significa empezar a positivizar esta humanidad a través de lo que justamente la única frase que vino a decir Jesús, que es para todos los seres humanos. Ámense los unos a los otros como yo los amé. Nada más. El resto, fíjate qué vida quieres tener, cómo la quieres llevar, siempre tratando de que no sea lastimando al otro ni lastimándote, siempre en un delicado equilibrio. Bueno, todo lo que nosotros estamos recordando, ¿bien? Entonces, nosotros habíamos visto el martes pasado lo que era el final de esas observaciones que hace Jesús a cada uno de sus discípulos, y ya sin estar Judas, y ya definiendo su captura, porque va a suceder en la madrugada, definiendo su captura para, por eso se la llama la última cena, ¿bien? Eso tiene que quedar registrado en el corazón de cada uno de sus discípulos. Hay otras partes que dicen apóstoles, no sé, de sus discípulos, porque eso se transmite a la humanidad. Lo que él le dice a los discípulos son justamente los aprontes psicológicos a los que nosotros tenemos que observar. Recuerden que son 12
discípulos, 12 grandes conciencias astrológicas que enmarcan el tipo de psicología que tenemos que trabajar. Dentro de esos marcos se encuentra toda la vida humana en sus diferentes facetas, físico, emocional, mental y espiritual. Y a partir de ahí, cada uno verá cómo lo enfrenta, qué hace, qué no hace. Pero es cierto que como humanidad vamos a grandes descubrimientos de parte de nuestra historia. Una historia que ha quedado enterrada, una historia que ahora, con la información de a poco de nuestra naturaleza, y esto es trabajar nuestra naturaleza, hace que todo vaya siendo un poco más claro, un poco más claro. Tampoco es que vamos a estar tan espabilados como creemos, no. Todo es muy lento, el tiempo en este planeta sigue siendo lento. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra conciencia tarda en procesar, tarda en reparar lo que tiene que reparar y luego integrarlo al aparato psíquico de cada uno, o sea, a los 7 chakras, ¿bien? Y después a los 5 restantes. Así que nosotros estamos construyendo una linda plataforma de lanzamiento para el mundo que viene, un mundo que hay que atravesar para poder salir a la luz. Esto es muy escorpiano, muy eje Tauro-Escorpio, por eso está tan en juego ese eje. Estamos en el ordenamiento, y el ordenamiento es desorden primero. Estamos de mudanza, y la mudanza implica cierre, implica muerte, implica final, implica revisar, mirar hacia atrás, con qué avanzo, con qué no avanzo, qué puerta voy a cerrar y cuál voy a abrir. Entonces, son muchísimas cosas que están sucediendo mientras tenemos que seguir viviendo nuestro día a día, nuestros propios cierres internos que tienen que ver con muchísimas cosas. Justamente nos encontramos en aquello que a nivel simbólico se llamaría lo liminar. Lo liminar tiene que ver con aquella llegada hacia el umbral, ¿no? Por eso se dice en psicología lo subliminal, lo que está por debajo del umbral, ¿no? Bueno, ahora nosotros vamos a sacar todo hacia arriba del umbral y empezar a ver lo que necesitamos ver, cada uno desde lo suyo, ni mejor ni peor, cada uno desde lo suyo, y así se pondrá en juego nuestra humanidad. Entonces, lo que Jasón el mayor norteamericano, llamándose Jasón, así lo va a acompañar a Jesús en esos diferentes tiempos, donde en realidad lo que se persigue es rectificar las escrituras, rectificar nuestro pensamiento, rectificar aquello que está inscrito en nuestras células, en nuestros átomos, para que podamos volver a ver lo que tenemos que ver, aquello que ha quedado oculto, que ha quedado subliminal. Entonces, para enfrentarnos a ese gran umbral en el que vamos cada vez más hacia adelante, y a ver cómo nos dividimos, desde qué lugar nos dividimos, desde qué lugar nos entendemos y nos encontramos. Porque lo que viene, todos los movimientos planetarios que vienen, van a tener que ver con la unión, y en la unión es donde se encuentran las palabras de ese Jesús que hace casi 2200 años dijo: ámense los unos a los otros como yo los amé. Es lo único que les pido, porque cuando prima el amor, ese gran pegamento cósmico, porque en realidad no importa en el planeta que uno se encuentre, la base es el amor para poder avanzar, ¿bien? Como nosotros estamos todavía en una matrix que está mostrando lo peor de sí, siguen con los movimientos grandes
que todavía no descansan, los seres oscuros no descansan, todavía están, mientras nosotros hablamos, están pensando cómo más nos van a sumir en la oscuridad, en la tristeza, porque seguimos en el camino hacia la unión. Como no tenemos la unión, como no estamos en unión, como todavía hay mucho egocentrismo, hay mucha individualidad, hay mucho yo, el resto que está unido en la oscuridad, en propósito, en intenciones, pareciera que va ganando la pulseada, pareciera, ¿bien? Siempre tenemos ayudas externas a nosotros, por suerte, gracias al cielo, porque si no estamos muy distraídos con lo que está pasando aquí y ahora, en el aquí y ahora negativo, no en el aquí y ahora positivo. Entonces, vamos con este caballo de Troya. Jesús se despide, dice todo lo que le tiene que decir a cada uno de sus discípulos, les remarca lo que tienen que trabajar. Por supuesto, no les remarca solamente a un Simón Pedro, por ejemplo, que lo va a negar entre 3 y 4 veces, sino que le está hablando también al futuro de esa alma. Porque cuando Simón Pedro se vaya, esa alma lleva inscripto todos los acontecimientos que vivió cuando se llamaba Simón Pedro, ¿bien? Cuando tuvo determinado asidero en el trabajo de ese Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Jesús habla, cuando este Jesús habla, no está hablando nada más que para el presente, está hablando con mirada de futuro, está hablando para decirle, mira que en 2200 años, quien es Pedro hoy, Simón Pedro, en otro cuerpo, va a leer esto, va a escuchar esto. Eso es lo fantástico de todo esto. Va a escuchar que son las mismas palabras que yo le digo ahora, pero con 2200 años hacia adelante. Aquel que era Aristóteles en aquel momento, en el año 500 antes de Cristo, bien, hace 2700 años más o menos, es posible que hoy sea fulano de tal y esté estudiando la filosofía que escribió hace 2500, 2700 años. Es fantástico cuando uno puede dimensionar eso. No lo conocemos, no sabemos, no es interesante saber quién fue cada uno. Lo interesante es el mensaje. Lo interesante es que todos tenemos el mismo mensaje, pero somos 8.000 millones de personas tratando, digo yo, de hacer el esfuerzo de decodificar esto a través de las vías que uno quiera. Pero el sentido es llegar al mismo lugar, a una humanidad positiva, a una humanidad amorosa, a una humanidad un poco menos emocional, o sea, un poco menos de sufrimiento por el deseo. Recuerden a Buda, ¿no? Entonces, la verdad es que si nos ponemos a ver desde la mirada de caballo de Troya, todo cobra otro sentido completamente diferente. No solo eso, uno se queda mucho más tranquilo porque sabe que en realidad esto que nosotros estamos viviendo es poder materializar lo que ya se nos fue dado. Pero ahora tenemos que rendir el examen para lograr el título, para lograr el papelito, como digo yo. Estamos en la universidad, estamos en la escuela, pero ya nos dijeron, ustedes tranquilos, ustedes van a rendir y va a salir bien porque van a tener el título, pero ojo porque primero tienen que estudiar. Primero se tienen que dedicar, abocar a eso, todo tiene su sacrificio, todo tiene su historia, cada uno en lo suyo, en lo que pueda hacer, en lo que no pueda hacer. Entonces, ahora vamos a ir a antes de la cena. Me pareció interesante poder ver qué sucedía antes y en el mientras tanto de la cena, con un Jasón que se encuentra abajo de la casa
de Elías, donde se produce la cena, en el primer piso. Jasón está abajo, esperando que termine la cena para que le cuenten lo que pasó, para ver hasta dónde los escritos evangélicos traslucieron o no lo que fue pasando. Así que ahora los vamos a acompañar, ¿bien? Estamos en el momento antes de la cena. A la hora aproximadamente de iniciada la cena, Santiago y Judas de Alfeo, los gemelos, ¿bien?, que acompañaban a Jesús, los que luego volvieron a ser los pescadores, aparecieron por las escaleras. Me puse en pie, habla Jasón, me puse en pie, pero al verlos entrar en el patio y recoger la bandeja de madera sobre la que había sido dispuesto el cordero, previamente troceado, me tranquilicé. Tenían la mirada grave y la curiosidad volvió a asaltarme. ¿Qué estaba sucediendo allí arriba? ¿A qué se debía aquella sombra de angustia en los rostros de los hermanos habitualmente risueños? Esperen, porque tuve que ir marcando, porque si no es terrible todo lo que escribe este hombre. Hacia las 9 vi bajar a Judas. Evidentemente llevaba prisa. Y sin mirarnos siquiera, abrió el portalón de entrada saliendo de la casa. De un salto me situé en la puerta y observé cómo se alejaba precipitadamente. Juan Marcos, el hijo de los Marcos, que después es San Marcos, uno de los evangelistas, muy joven él, por eso no estuvo en toda la predicación de Jesús, sino que es una copia de los otros evangelios. Juan Marcos, alarmado por mi súbita actitud, preguntó si ocurría algo. Si mis suposiciones eran correctas, el Iscariote se dirigía hacia el templo. Aquello significaba que yo perdería su pista de inmediato. Y le dije a Juan: ¿conoces la casa de José, el de Arimatea? Le pregunté tratando de no alarmarle. Juan Marcos asintió. Pues bien, corre hacia allí y dile a José que acuda de inmediato al templo. Es importante que él o Ismael se reúnan con Judas. Sin preguntar ni hacer el menor comentario, el muchacho, que había captado mi preocupación, salió calle abajo en dirección a la piscina de Siloé. José de Arimatea es el que va a ofrecer, después de la crucifixión, el manto sobre el que reposa, el que descienden de la cruz al cuerpo de Jesús y lo ponen en ese manto que supuestamente es la sábana santa de Turín. Un manto muy caro. José de Arimatea era un judío del Sanedrín, muy rico, pero que había llegado a entablar amistad con Jesús. Es más, muchas veces estuvo hablando con él y por eso ofrece no solo el manto para bajarlo de la cruz y ya como empezaba el Shabbat, llevarlo rápidamente al lugar donde tenía que ir, en lugar de un osario común, llevarlo a un lugar que era como una tumba, una cueva, de la casa de José de Arimatea. Así que por eso también se estudió en la sábana santa, los hilados, la cantidad de hilos que tenía, que no podía ser de cualquier persona, tenía que ser de alguien muy rico que haya ofrecido ese manto. Bueno, pareciera ser que es de José de Arimatea. Y como José de Arimatea estaba en el Sanedrín, y el Sanedrín estaba por reunirse, porque por eso se va Judas, para dar notificación de que la cena ya ha terminado. Por mi parte, procurando que el Iscariote no advirtiera mi presencia, inicié una tenaz persecución del traidor.
A aquellas horas de la noche, el número de transeúntes había decrecido sensiblemente. A duras penas, ayudado más por la luz de la luna que por los míseros y mortecinos candiles de aceite de las calles, pude seguir los presurosos andares del judío hasta una casucha de una planta, en los límites casi del barrio bajo con la ciudad alta. Allí, Judas penetró en la casa, saliendo a los pocos minutos en compañía de otro individuo, y ambos se dirigieron entonces hacia el muro occidental del templo. Cuando alcancé el atrio de los gentiles, vi cómo el Iscariote y su acompañante se alejaban por la solitaria explanada, camino de las escalinatas que rodeaban al santuario. Algunos de los 21 guardianes que montaban el habitual servicio de vigilancia en torno al templo le salieron al paso. Dialogaron unos segundos y, de inmediato, 2 de los levitas les acompañaron al interior. Nos estaban esperando. Pocos minutos después de las 10 llamaba a la puerta de los Marcos. La posibilidad de que Jesús y los 11 hubieran salido ya del cenáculo me preocupaba. Al verme, Juan Marcos corrió a mi encuentro. El maestro y los suyos, recuerden que él sigue a Judas, pero el maestro y los suyos están arriba. El maestro y los suyos seguían aún en el piso superior. Respiré aliviado. José, el de Arimatea, había recibido mi recado y, según me explicó el muchacho, salió al instante hacia el templo. Le di las gracias y, un poco a regañadientes, obedeció a su madre, retirándose a descansar. Hacia las 10:30, poco más o menos, escuché un himno. Elías, el padre de Marco, me ofreció un vaso de vino con miel y, señalando hacia el lugar de donde procedía aquel cántico, me advirtió que Jesús y los discípulos estaban a punto de terminar. La verdad es que nunca había necesitado tanto una copa de vino como en aquellos momentos. La apuré de un trago y, efectivamente, a los pocos segundos, una vez finalizado el himno religioso, los apóstoles empezaron a bajar. Jesús fue el último. Los 11, al menos en aquellos instantes, se hallaban mucho más relajados que durante la mañana. Se despidieron de la familia y emprendimos el camino de regreso al campamento. Mientras cruzábamos las solitarias calles del barrio bajo en dirección a la Puerta de la Fuente, en la esquina sur de Jerusalén, me las ingenié para descolgar a Andrés del resto del grupo. Andrés, el hermano de Simón, de Pedro, y un poco rezagados me interesé por el desarrollo de la cena. El jefe de los apóstoles empezó diciéndome que tanto él como sus compañeros estaban intrigados por la súbita desaparición de Judas y, muy especialmente, por el hecho de que no hubiera vuelto al cenáculo. Al principio, cuando le vimos salir, todos pensamos que se dirigía al piso de abajo, quizás en busca de alguno de los víveres para la cena. Otros creyeron que el maestro le había encomendado algún encargo. Y Andrés continuó con su relato. Los pensamientos de los discípulos eran correctos, ya que ninguno disponía de información completa sobre el complot. Por otra parte, con la excepción de David Zebedeo, que no había asistido al convite pascual, ni Andrés ni el resto sabía aún que el Iscariote había cesado como administrador. Y Andrés continuó con su relato, haciendo hincapié en el hecho, acaecido nada más entrar en el piso superior de la casa de los Marcos, que, desde mi punto de vista, aclaraba perfectamente por qué el nazareno se decidió a lavar los pies de sus discípulos. Los evangelistas habían ofrecido una versión acertada. Jesús llevó a cabo este gesto poniendo de manifiesto la honrosísima virtud de la humildad. Sin embargo, ¿cuál había sido la chispa o la causa final
que obligó al maestro a poner en marcha el citado lavatorio de los pies? ¿Es que todo aquello se debía a una simple y pura iniciativa de Jesús? Sí y no. Al visitar la estancia donde iba a celebrarse la cena pascual, yo había reparado en los lavabos, jofainas y toallas dispuestos para las obligadas abluciones de pies y manos. La costumbre judía señalaba que, antes de sentarse a la mesa, los comensales debían ser aseados por los sirvientes o por los propios anfitriones. Esa, repito, era la tradición. Sin embargo, las órdenes del maestro habían sido tajantes. No habría servidumbre en el piso superior. Y la prueba es que, según pude comprobar, los gemelos descendieron en una ocasión con el fin de recoger el cordero asado. Pues bien, ahí surgió la polémica entre los 12. Y dijo Andrés: cuando entramos en el cenáculo, todos nos dimos cuenta de la presencia de las jofainas y del agua para el lavado de los pies y manos. Pero si el rabí había ordenado que no hubiera sirvientes en la estancia, ¿quién se encargaría del obligado lavatorio? Debo confesarte humildemente que tanto yo como el resto tuvimos los mismos pensamientos. Desde luego, yo no caería tan bajo de prestarme a lavar los pies de los demás. Esa era una misión de la servidumbre. Y todos, en silencio, nos dedicamos a disimular, evitando cualquier comentario sobre el asunto del aseo. La atmósfera empezó a cargarse peligrosamente y, para colmo, el enojoso asunto del aseo personal se vio envenenado por otro hecho que nos hizo estallar, enredándonos en una agria polémica. El maestro no terminaba de subir y, mientras tanto, cada cual se dedicó a inspeccionar los divanes. Saltaba a la vista que el puesto de honor correspondía al diván más alto, el situado en el centro, y nuevamente caímos en la tentación. ¿Quién ocuparía los lugares próximos a Jesús? Supongo que casi todos volvimos a pensar lo mismo. Será el maestro quien escoja a los discípulos predilectos. Y en esos momentos estábamos cuando, inesperadamente, Judas se fue hacia el asiento colocado a la izquierda del que había sido reservado para el rabí, manifestando su intención de acomodarse en él como invitado preferido. Esta actitud, por parte del Iscariote, nos sublevó a todos, produciéndose una desagradable discusión. Pero Judas se había instalado ya en el diván y Juan, en uno de sus arranques, hizo otro tanto, apoderándose del puesto de la derecha. Juan Zebedeo, el Juan de Apocalipsis, el evangelista. Como podrás imaginar, la irritación fue general, pero las amenazas y protestas no sirvieron de nada. Judas y Juan no estaban dispuestos a ceder. Quizás el más enojado fue mi hermano Simón. Se sentía herido y defraudado por lo que llamó orgullo indecente de sus compañeros, y visiblemente alterado, dio una vuelta a la mesa, eligiendo entonces el último puesto, justamente en el diván más bajo. A partir de ese momento, el resto se fue instalando donde buenamente pudo. Tú sabes que Pedro es bueno y que ama intensamente al maestro, pero en esa ocasión su debilidad fue grande. Conozco a mi hermano y sé por qué hizo aquello. ¿Por qué?, le pregunté. Aturdido por los celos y por la impertinente iniciativa de Judas y Juan, Simón no dudó en acomodarse en el último rincón de la mesa con una secreta esperanza, que, cuando entrase el maestro, le pidiera públicamente que abandonara aquel diván, desplazando así a Judas o incluso a Juan. De esta forma, ocupando un lugar de honor, se honraría a sí mismo y dejaría en evidencia a sus orgullosos compañeros. Cuando el rabí apareció bajo el marco de la puerta, los 12 nos hallábamos aún en plena acometida dialéctica, recriminándonos mutuamente lo sucedido.
Al verle, se hizo un brusco silencio. Jesús permaneció unos instantes en el umbral. Su rostro se había ido volviendo paulatinamente serio. Evidentemente había captado la situación, pero, sin hacer comentario alguno, se dirigió a su lugar ante la desolada mirada de mi hermano Pedro. Fueron unos minutos tensos. Sin embargo, Jesús fue recobrando su habitual y característica dulzura y todos nos sentimos un poco más distendidos. Al poco, la conversación volvió a surgir, aunque algunos de mis compañeros siguieron empeñados en echarse en cara el incidente de la elección de los divanes, así como la aparente falta de consideración de la familia Marcos al no haber provisto uno o varios sirvientes que lavaran sus pies. Jesús desvió entonces su mirada hacia los lavabos, comprobando que en efecto no habían sido utilizados, pero tampoco dijo nada. Tadeo, el gemelo Santiago, procedió a servir la primera copa de vino mientras el rabí escuchaba y observaba en silencio. Como sabes, una vez apurada esta primera copa, la tradición fija que los huéspedes deben levantarse y lavar sus manos. Nosotros sabíamos que el maestro no era muy amante de estos formulismos y aguardamos con expectación. Y ante la sorpresa general, el rabí se incorporó, caminando silenciosamente hacia las jarras de agua. Nos miramos extrañados cuando, sin más, se quitó la túnica, ciñéndose uno de los lienzos alrededor de la cintura. Después, cargando con una jofaina y el agua, dio la vuelta completa a la mesa, llegando hasta el puesto menos honorífico, el que ocupaba mi hermano. Y arrodillándose con gran humildad y mansedumbre, se dispuso a lavar los pies de Pedro. Al verle, los 12 nos levantamos como un solo hombre, y del estupor pasamos a la vergüenza. Jesús había cargado con el trabajo de un criado cualquiera, recriminándonos así nuestra mutua falta de consideración y caridad. Judas y Juan bajaron sus ojos, aparentemente más doloridos que el resto. Cuando Simón, mi hermano, vio a Jesús arrodillado ante él, su corazón se encendió de nuevo y protestó enérgicamente. Como te he dicho, mi hermano ama al Maestro por encima de todo y de todos. Supongo que al verle así, como un insignificante sirviente y dispuesto a hacer lo que él ni nosotros habíamos aceptado, comprendió su error y quiso disuadirle. Pero la decisión del rabí era irrevocable y Pedro se dejó hacer. Uno a uno, como te decía, Jesús fue lavando nuestros pies. Después de las palabras de Pedro, ninguno se atrevió a protestar. Y en un silencio dramático, el maestro fue rodeando la mesa hasta llegar al último de los comensales. Después se vistió la túnica y retornó a su puesto. ¿Juan y Judas seguían a derecha e izquierda del maestro? Sí, nadie se movió de sus asientos, a excepción de Judas, que salió de la estancia poco antes de que fuera servida la tercera copa, la de las bendiciones. En mi mente se acumulaban aún muchos interrogantes. ¿Cómo había sido la revelación de Jesús a Juan? ¿Cómo era posible que el resto de los apóstoles no lo hubiera oído? Indudablemente así era, ya que ninguno estaba al tanto de los manejos de Judas Iscariote. Solo había sospechas. Era vital que buscase un hueco en las horas siguientes para interrogar a Juan. En esos momentos no me preocupaba excesivamente el no conocer las extensas enseñanzas del maestro durante la cena. Y debo señalar por enésima vez que la transcripción de tales palabras, que son las que venimos viendo en los otros videos, por parte de los evangelistas es solo un pobre reflejo de lo que se habló aquella noche del llamado Jueves Santo. Cuando uno conoce esas enseñanzas y mensajes en su totalidad,
se da cuenta que las iglesias, con el paso de los siglos, han reducido el inmenso caudal espiritual de aquella reunión con Jesús a casi una única fórmula matemática. Hacia las 11 de la noche, cuando entrábamos en el huerto, Andrés respondió a una última cuestión que, aunque para él no revestía interés, para mí, en cambio, resultó de suma importancia. A mi pregunta de si Jesús había cenado abundantemente, el discípulo, extrañado, contestó que más bien poco, y añadió que, tal y como tenía por costumbre, el maestro tampoco probó el delicioso asado de cordero. Según esto, el Galileo solo pudo degustar algunas de las verduras y legumbres, incluyendo las hierbas amargas, así como algo de pan ácimo, vino con agua y, presumiblemente, un poco de postre. Este dato era de indudable valor, sobre todo de cara a las posibles reacciones del organismo del Nazareno en las terribles horas que tenía por delante. A las torturas, pérdida de sangre, agotamiento y lacerante dolor habría que sumar también una notable falta de recursos energéticos como consecuencia de una cena tan escasa y del consiguiente y total ayuno a partir de las 10 de la noche de ese jueves. En la primera oportunidad que tuve, transmití al módulo las características y el volumen aproximado de los alimentos que había ingerido Jesús en la cena para que pudieran hacer un cálculo, ¿no? Según los cálculos de Jasón, del mayor, la comida pascual propiamente dicha pudo dar comienzo alrededor de las 8 u 8:30 de la noche, concluyendo 1 hora y media después más o menos. Las mujeres y los 40 o 50 discípulos que aguardaban en el campamento recibieron al Maestro y a sus apóstoles con gran alegría, pero aquel entusiasmo no tardaría en venirse abajo. La causa, una vez más, fue Judas. Al cerciorarse de que el Iscariote tampoco había hecho acto de presencia en Getsemaní, algunos de los hombres del Nazareno empezaron a sospechar que la alusión del Maestro durante la cena sobre una inminente traición tenía mucho que ver con el desaparecido administrador. David Zebedeo, al escuchar el rumor, olvidó momentáneamente a sus mensajeros, aproximándose a los corrillos. Tenían todo un sistema de mensajería, pero su actitud siguió siendo prudente. Escuchó a unos y a otros sin revelar lo que sabía. Simón, el celotes, más nervioso que el resto, encabezó un grupo y, acudiendo hasta Andrés, comenzó a acosarle a preguntas. No sé dónde está Judas, pero temo que nos haya abandonado. Bueno, a ver, me parece que vamos a seguir con esto un poquito más. Es muy posible que el maestro se diera cuenta enseguida del tenso ambiente que reinaba entre sus hombres y, llamándoles, les dijo: amigos y hermanos, no me queda mucho tiempo para estar entre vosotros. Desearía que nos aisláramos con el fin de pedirle a nuestro Padre Celestial la fuerza necesaria en esta hora y seguir así la obra que, en su nombre, debemos realizar. Los discípulos y los griegos le siguieron entonces ladera arriba para poder escuchar todo esto, ¿no? Yo continué de pie al tiempo que filmaba aquella impresionante escena. Jesús, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino,
y daré la vida eterna a todos aquellos que, por la fe, sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos, que crean en aquel a quien has enviado a este mundo. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste. Casi he terminado mi efusión sobre los hijos de nuestra propia creación. Solamente me resta sacrificar mi vida carnal. Ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes de que este mundo existiera y recíbeme una vez más a tu derecha. Jesús hizo una breve pausa mientras sus cabellos comenzaron a agitarse por una brisa cada vez más intensa. Te he puesto de manifiesto ante los hombres que has escogido en el mundo y que me has dado. Son tuyos, como toda la vida entre tus manos. He vivido con ellos, enseñándoles las normas de la vida, y ellos han creído. Estos hombres saben que todo lo que tengo proviene de ti y que la encarnación de mi vida está destinada a dar a conocer a mi Padre en el mundo. Les he revelado la verdad que me has dado, y ellos, mis amigos y mis embajadores, han querido sinceramente recibir tu palabra. Les he dicho que soy descendiente tuyo, que me has enviado a esta tierra y que estoy dispuesto a volver hacia ti. Padre, ruego por todos estos hombres escogidos, ruego por ellos, no como lo haría por el mundo, sino como hombres a los que he elegido para representarme después que haya vuelto junto a ti. Estos hombres son míos, tú me los has dado. No puedo permanecer más tiempo en este mundo. Voy a volver a la obra que me has encargado. Es preciso que deje a estos compañeros tras de mí para que nos representen y representen nuestro reino entre los hombres. Padre, preserva su fidelidad mientras me preparo para abandonar esta vida encarnada. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Durante mi estancia entre ellos podía velar y guiarles, pero ahora voy a partir. Padre, permanece junto a ellos hasta que podamos enviar un nuevo instructor que les consuele y reconforte. Me has dado a 12 hombres y a 12 mujeres, y he guardado a todos menos a uno, que no ha querido mantener su comunión con nosotros. Estos hombres son débiles y frágiles, pero sé que puedo contar con ellos. Los he probado y sé que me quieren. Pese a que tengan que padecer mucho por mi culpa, deseo que estén ilusionados. El mundo puede odiarles como me ha odiado a mí, pero no pido que les retires del mundo, solamente que les libres del mal que existe en este mundo. Santifícales en la verdad, tu palabra es la verdad. Lo mismo que me has enviado a este mundo, así voy a enviarles a ellos por el mundo. Por ellos he vivido entre los hombres y consagrado mi vida a tu servicio, con el fin de inspirarles para que se purifiquen en la verdad y en el amor que les he demostrado. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Deseo demostrar fervientemente a mis hermanos terrestres la gloria que disfrutaba a tu lado antes de la creación de este mundo. Oh Padre justo, pero yo te conozco y te he dado a conocer a estos creyentes, que divulgarán tu nombre a otras generaciones. De momento les prometo que estarás cerca de ellos en el mundo, de la misma manera que has estado conmigo. Y levantando sus largos brazos hacia el cielo, concluyó: Yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el deseo de todas las edades, yo soy la puerta abierta a la salvación eterna,
Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Tras unos minutos de silencio, el Galileo pidió a sus hombres que se alzaran y uno por uno fue abrazándolos. Cuando llegó hasta mí, sus ojos se hallaban arrasados por las lágrimas. Se estaba despidiendo. Poco después, el grupo regresó al campamento. Bien, vamos a dejar aquí porque la verdad que todo lo que sucede después es, bueno, tiene que ver con su entrega, con su persecución, que es muy simbólico para nuestra humanidad, la traición, la no creencia, la no fe, cuando uno puede hablar desde lo simbólico. Cuando Benítez habla del Padre Azul, está hablando justamente de lo que es la divinidad en nosotros. Ese Padre que comparte su divinidad como nosotros, y hay que ver cómo le paga a cada uno, o cómo se une cada uno, o cómo lo busca cada uno. El quinto chakra es el chakra azul, es el chakra donde uno realmente muestra sus verdaderos deseos, totalmente despojados de creencia, de religión, de dogmas, de crítica, de prejuicio. Algo que para nosotros es muy difícil porque todavía estamos muy imbuidos en creencias limitantes, negativas, cada vez más oscuras, cada vez más empañadas por todo lo que, por lo menos desde mi mirada, yo veo que va sucediendo. Estamos en procesos muy complicados y la energía que se percibe y se ve y se siente y se escucha es cada vez más confusa, con lo cual lo que nosotros necesitamos hacer 2200 años después de estas palabras es tomarlas, ponerlas en funcionamiento, poder observar que no estamos solos, que estas palabras de este Jesús no tienen tiempo, no es que sucedieron hace 2200 años, suceden permanentemente, pero en nuestro interior, no fuera. Fuera está el engaño, la mentira, la manipulación. Esto es a nivel interno. Esto es buscar la divinidad en uno, fuera de cualquier pilar que tenga que ver con lo institucional. Porque lo institucional, por ejemplo, son las religiones. Por eso las religiones tienen que desmoronarse. Por causa propia, por propio peso, las religiones tienen que desmoronar. El problema es que se van a desmoronar los seres humanos que dependen de esas creencias, dependen de que alguien les diga quiénes tienen que ser, en qué tienen que poner su fe, que yo discuto, eso no es fe, eso es creencia. Esto es fe. Quinto chakra. ¿Y qué es lo que sucede a nivel físico con el quinto chakra? Que tiene que ver con las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales son aquellas que a nivel simbólico muestran la información que se encuentra en la mente de cualquier ser humano, porque es la forma que tenemos de conocer a través de las palabras, de lo que hablamos, y así ponemos en funcionamiento nuestros deseos. Entonces, este chakra, que nosotros lo tenemos naturalmente azul, responde a lo más sagrado que tenemos, que es la divinidad.
y de acuerdo a lo que hacemos, nos mostramos hasta dónde llega mi divinidad, hasta dónde puedo entender todo lo que va sucediendo. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. Nada que tenga que ver con buscar el quién soy, para qué estoy, a través de mi propia energía, no es fácil. Eso le pasa a cualquier ser humano. Así que estamos todos en el mismo nivel de, digamos, de limitación, pero a partir de ahí tenemos que avanzar. Cuando Benítez habla de ese Padre Azul, está hablando de aquel que a través de una idea nos creó, nos originó, nos dio vida, ese que nosotros conocimos y que ha sido tan manipulado y tan desvirtuado como Jesús de Nazaret. Aquel que, bueno, ya vamos a seguir hablando de él, porque en realidad, como vengo diciendo, su aparición en aquellos años no tiene que ver con una cosa suelta o porque se le ocurrió, porque iba pasando y entonces dijo me quedo aquí. No, primero tiene que ver con un lugar tan específico como Jerusalén, tan específico como lo que hoy es Israel, tan específico con lo que es la raza original de este planeta, con aquello que guarda mucha información que tiene que ver con justamente todo lo que es la media luna del Mediterráneo, bien, Irán, Irak, aquello que es hoy Israel, todas las civilizaciones antiguas que se desarrollaron ahí y que tienen total conexión con lo que fue la Atlántida, con lo que es Egipto, bien, que además tiene sus brazos en todo el planeta. Entonces, no solo estamos recordando el tiempo en el que ese Jesús vino y nos dejó tantas cosas para que las recordemos y hoy las renovemos, las volvamos a ver, las saquemos a flote. ¿Por qué? Porque es esa imagen, la imagen de nuestra propia divinidad, la que nos va a llevar a concretar lo que tenemos que concretar. Nosotros somos la raza que va a demostrar el poder de la mente concreta, el poder de un pensamiento que posiblemente ha estado en dualidad, va y viene, negativo, positivo, yin, yang, todo lo que se les ocurra, pero que finalmente se integra y al integrarse genera eso que se dice tanto, que tenemos que poner un poco más en práctica. La energía sigue al pensamiento. La energía sigue al pensamiento. ¿Bien? Y esa energía es la que va a dar forma al pensamiento. ¿Dónde? Afuera. ¿Por qué? Porque todavía necesito verlo afuera, materializado. Pero cuidado, ese afuera es un reflejo de mi interior. No es de nadie más. Así que Jesús anuncia a través de muchísimos símbolos, los pescadores, el mar, construyó barcos, trabajó en todo lo que tenga que ver con la madera, ¿bien? Con el material denso, físico, como es nuestro cuerpo, como era su cuerpo también, porque es un cuerpo que corresponde a este planeta. Trabajó con, por supuesto, el tema de los peces, fue pescador, muchos de sus discípulos eran pescadores, y eso hace simbólicamente que inaugure la era de Piscis. La era de Piscis, que son estos 2200 años que estamos cerrando de a poco. ¿Para qué? Para hacer la conexión con la era de Acuario. Es lo que marca justamente esa era de interfase
entre Aries y Acuario, ¿bien? Esta era es la que él cierra, en realidad la abre y la cierra, para que podamos empezar a recordar quiénes somos y para qué estamos. En esta era de Piscis que nosotros necesitamos empezar a dejar atrás con toda conciencia, con todo conocimiento, ¿bien? Es donde se iba a vivir las últimas oscuridades de esta humanidad que nosotros estamos viviendo. La última oscuridad fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en lo que a esta humanidad se refiere con el tema de la muerte. No hay otra guerra donde haya habido 60 millones de muertos, y especialmente hacia ¿quiénes? Hacia la raza judía. Hay muchísimos símbolos que si empezamos a verlo desde lo que tiene que ser, desde lo que esta mente, la mente de cualquiera, la mente abstracta, la mente del alma, la mente superior, la mente que sabe lo que tiene que ser y para qué está, puede tener un canal apto, fluido, sin tanto conflicto. ¿Para qué? Para que concrete lo que tiene que concretar, nosotros empezamos a ser aquellos que elegimos nuestro camino, que elegimos nuestro destino y no que pareciera que viene de afuera y entonces se nos impone y no hacemos nada, no luchamos por nuestra libertad, no manejamos la inercia. La inercia es terrible, la inercia nos deja en el mismo lugar. La inercia es me da todo igual, no te puede dar todo igual, porque la naturaleza, si yo miro la naturaleza, cuarto chakra, de la cual la divinidad ha generado parte de esa naturaleza para nosotros, para recordarnos, mirar afuera, para mirar la naturaleza, cómo evoluciona la naturaleza, cómo cambia cíclicamente, cómo se modifica, cómo muere, vuelve a nacer. Lo mismo se transmuta, ¿bien? Nace esa flor de esa misma planta y luego va a tener que morir para transmutar nuevamente, pero no se mueve de la planta, lo hace en el mismo lugar. Y nosotros tenemos que empezar a aplicar ese conocimiento. Lo tenemos en nuestro interior, no afuera. Afuera es un opaco reflejo de nuestra naturaleza, muy opaco, muy opaco. ¿Cuándo va a ser un poco más claro? A medida que vayamos avanzando y a medida que vayamos viviendo físicamente los procesos cósmicos que vienen, los procesos planetarios que vienen. ¿Por qué? Porque nosotros como planeta Tierra estamos en un sistema solar y ese sistema solar es una cadena que tiene que ver con diferentes planetas que tienen diferentes vidas, que tienen diferente información y que llegan cíclicamente a un momento donde tienen que hacer su propia revolución para volver a evolucionar, seguir desde ese estadio hacia adelante, nunca hacia atrás, no se va hacia atrás. En realidad, al estar en inercia pareciera que uno no se mueve muy poquito, es cierto, pero se mueve, no hay nada que esté totalmente estático en el cosmos, eso no es cierto. ¿Bien? Bueno, siempre termino leyéndoles algo de budismo, pero no. Ahora vamos a leer unas frases preciosas que tiene Benítez que me encantan. Él siempre lo pone todo azul, por eso él dice mi padre azul. Indudablemente el alma de Benítez trabaja con el rayo azul, por eso el chakra que tiene que ver con el chakra de la garganta, el chakra taurino, es esa energía que tenemos a través de la palabra. Jesús hablaba con parábolas porque era la forma en que le entendían en aquel momento. Hoy estamos aptos para entender la física cuántica. Miren todo lo que pasó
justamente desde hace 2200 años hasta ahora, con la mente que tenemos, que necesita ser mucho más activada porque tenemos infinitas posibilidades. Pero hoy estamos manejando muy poco, mayormente en esta humanidad. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia todavía tiene que entrar en procesos, como digo yo, de enjuague. Y esos procesos de enjuague son los cambios que vienen. Y para eso nos tenemos que preparar. ¿Dónde? Internamente. Internamente. No hay nada que pueda ser más fuerte que el interior de un ser humano completo. De un ser humano, un alma viviendo una experiencia física, entendiendo quién es y para qué está, respetando el físico en el cual se encuentra, y ese físico, esa persona, esa personalidad humana, física, Sandra, respetando a su alma. Ahí tengo ya un proceso de integración que empieza a hacer de esta integración de ser humano algo poderoso. Poderoso. No lo mueve nada. No lo mueve nada. Y cuidado, porque este Saturno que tenemos transitando desde el 8 de marzo hasta el 2026 en Piscis, ¿bien? En eso que, en la energía, en esa conciencia que ha venido trabajando, enterrando, poniendo abajo todo. Bueno, ahora Saturno, el karma, el señor del karma, lo va a sacar a la luz para que lo veamos. Y por eso lo más coherente es saber que lo que se viene son muchísimos cambios. Muchísimos cambios. Está todo preparado para los cambios porque en realidad nuestras almas allá y a lo lejos prometieron estar aquí y apoyar los cambios porque es lo que tiene que ver con la evolución en sí misma. Así que nosotros no vamos a poder decir que no sabemos los cambios que se vienen, cómo los vamos a enfrentar y con qué herramientas. Bien, bueno, les dejo esto y vamos a leer después. Leo sus comentarios, a ver qué dicen. Bueno, vamos a ver estos pensamientos de Benítez que son preciosos. Gracias, Padre, por imaginar. Gracias por hacer un alto en tu santidad e imaginarme. Gracias por la gasolina del amor. Gracias por detener tu tren en el apeadero del tiempo. Gracias por respirar números y, no obstante, ser impredecible. Gracias por tomarme de la mano en cada símbolo. Gracias por incluir el silencio en el arco iris. Gracias por delegar en el agua. Gracias por esconderte en el tú. Gracias por estar al final y, no obstante, no ser el final. Muy bien. Y esta, por supuesto, es la cara de ese Jesús de Nazaret, que es aquel al que podemos llamar con todas las letras nuestro Padre. Bien, bueno, les dejo. Ya viene Manolo que me está pidiendo que le abra la puerta. Buenas noches, a dormir, hasta luego.